Muy buenos días, bendiciones para todos. Son bienvenidos esta mañana a nuestro tiempo devocional. Dios ha sido bueno, mi hermano, y le damos gracias al Padre por un nuevo día. Gracias por todas las cosas que nos ha concedido. Juan el Bautista dijo: nada tuviera el hombre si no le fuere dado de arriba. Nada tuviéramos nosotros si el Señor no nos concede. El Salmo 127 dice enfáticamente: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Es un esfuerzo perdido que nosotros nos dediquemos a hacer cosas sin tener el respaldo divino. Tal vez muchas personas se dirán o se preguntarán: bueno, pero es que yo veo también que personas que ni siquiera confían en Dios logran cosas, pero esas cosas son para su perjuicio. En un momento dado usted lo va a ver, pero Dios hace que todas las cosas que nos acontecen a nosotros, todas las cosas que adquirimos, sea para nuestro bien. Dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No tenemos que sacrificar la familia para tener un bienestar económico. No tenemos que sacrificar nuestras finanzas por tener cierta comodidad. No tenemos que sacrificar, porque la bendición del Señor no añade tristeza. Así que eso, bueno, es un motivo más, ¿verdad?, para agradecer al Señor, agradecer al Padre. Quiero compartir con usted dos cositas antes de entrar en nuestro tiempo de reto, el reto que nos plantea la palabra de Dios. Una de ellas es compartirle e invitarle a todos aquellos que están acá en Barrancas para un servicio especial que vamos a realizar, un servicio especial de acción de gracias, el último servicio del año, el 31 de diciembre, el viernes 31 de diciembre a las 5 de la mañana. Vamos a estar, bueno, ese día no vamos a tener nuestro devocional, porque vamos a estar en nuestro templo, en la casa de la comunidad bíblica. Vamos a estar realizando nuestro servicio acostumbrado de fin de año. Un servicio hermoso para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para terminar este tiempo dándole gracias a Dios, con nuestra presencia, con nuestra oración, con nuestra alabanza, con nuestras ofrendas. Vamos a agradecer a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Así que quiero invitarle para que no se pierda. Ese es el último servicio del año. Llegamos a las 5 de la mañana, hacemos nuestro servicio, tenemos un tiempo de comunión, nos tomamos un cafecito ahí juntos, conversamos, tenemos un poquito de compañerismo, de comunión, porque sabemos que es una fecha en donde las personas quieren también compartir con sus familias. Así que estamos invitándole para que no solamente asista usted, invite a sus amigos, a sus familiares. Vamos a la casa de Dios. El salmista David dijo: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Así que los espero el viernes 31 de diciembre a las 5 de la mañana en el templo de la Comunidad Bíblica de Fe, para que podamos terminar este tiempo, este año, agradeciendo a Dios porque Él ha sido muy, pero muy bueno. Gloria al Señor. Y bueno, y también creando, pues, provocando, ¿no?, la expectativa y la atmósfera del próximo año, porque hemos creído que este año que viene es un año muy bueno, muy bueno. Es un año muy bueno. Ayer nuestro hermano Edward compartía la palabra de Dios en el servicio dominical y él hablaba de ese espíritu que había en Caleb y Josué.
Dos espías vieron la tierra prometida, la exploraron y se dieron cuenta de los beneficios, pero muchos de ellos, 10 de ellos específicamente, se enfocaron fue en lo difícil, en las luchas, en los gigantes, en las ciudades amuralladas. Y cuando regresaron le dieron ese reporte a la congregación. Y por causa de ese reporte negativo, la congregación murmuró contra Dios, pecó contra el Señor, tentó al Señor una vez más. Y hablaron mal de Dios. Y Dios le dijo, así como ustedes han hablado, así voy a hacer con ustedes. Porque ellos decían, ojalá nos muriéramos en este desierto, porque no queremos entrar para que nos maten en esa ciudad, en esa tierra, esos enemigos. Pero Caleb y Josué dijeron, no, si el amparo de ellos se ha apartado y con nosotros está el Señor, entremos y vamos a conquistar, porque Dios dijo que era una tierra buena. Entonces, por ese espíritu, por esa actitud que ellos tuvieron, no solamente Dios preservó la vida de ellos, sino que Dios los hizo heredar la tierra. Ellos disfrutaron de la tierra que los demás no disfrutaron por su actitud. Así que yo quiero animarle a que podamos creerle a Dios. Dios nos ha hablado de que este año 2022 es un tiempo de transición. Eso quiere decir que Dios se dispone a movilizarnos. Vas a ver que tu vida no será la misma, tu matrimonio no será la misma, tu ministerio no será el mismo. Escúchame bien, la iglesia no será la misma. Vas a ver una iglesia diferente. Vas a ver cómo Dios moviliza a las personas del lugar, del estado en el que están para un lugar mejor. Porque la Biblia dice que Dios nos va transformando de gloria en gloria y que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces nosotros esperamos que Dios nos transforme y que nos movilice desde este lugar en el que estamos, de este estado espiritual, económico, de ministerio, de familia, a un lugar mejor. Eso es lo que significa transición. Y eso es lo que Dios nos ha dicho de este año. Pero, como lo decía Edward el día de ayer, necesitas tener ese espíritu, ese nuevo espíritu, necesitas tener otro espíritu. Así que quiero animarle para que el 31 de diciembre terminemos nuestro servicio o terminemos el año haciendo este servicio de acción de gracias y creando la expectativa del próximo. Porque aquí viene el otro anuncio que quiero darle. El día 2 de enero, es domingo, vamos a tener a las 8 de la mañana en nuestro templo nuestro servicio de acción de gracias, nuestro servicio de acto profético. El servicio de acto profético es una bendición que Dios nos dio, una bendición. Muchos pueden testificarlo. ¿Qué es lo que hacemos en el acto profético? Vamos a consagrar nuestras vidas a Dios. Vamos a consagrar nuestros proyectos a Dios. Por eso usted escribe los proyectos para el próximo año. Usted los va a escribir y en ese culto los vamos a presentar delante de Dios. Esos proyectos, vamos a presentar nuestras provisiones. Entonces nosotros llevamos un mercado, ¿no? Un mercado a la iglesia en representación de nuestras provisiones. Y llevamos una ofrenda en representación de nuestras finanzas. Entonces esos tres elementos los llevamos al culto del día 2, al acto profético, y vamos a consagrar. Yo no quiero nada que Dios no me vaya a dar. Lo que yo quiero y lo que yo quiero tener es lo que Dios me da, no lo que Satanás ni el mundo me da, porque lo que Dios me da va a ser para mi bienestar, lo que Dios me da va a ser para mi bendición, lo que Dios me da va a ser para mi edificación y no va a añadir tristeza con ello. Así que no se enfoque únicamente en lo que es el elemento, en alcanzar el objetivo. Enfóquese más bien en que sea Dios el que le proporcione a usted las cosas. Entonces, nosotros llevamos nuestros planes, porque la Biblia dice que nosotros necesitamos presentar nuestros planes delante de Dios para que puedan ser afirmados nuestros proyectos
dice el libro de los Proverbios. Presenta delante de Dios tus proyectos para que puedan ser afirmadas tus obras. Entonces, esa es la razón por la cual escribimos nuestros proyectos espirituales y ministeriales, proyectos personales y familiares, proyectos económicos y de trabajo. Esos tres tipos de proyectos los presentamos delante de Dios. Así que los presentamos juntamente con el mercado, que representa nuestra provisión, y con la ofrenda, que representa nuestras finanzas. Nosotros queremos que Dios nos edifique, queremos que sea Dios el que abra puertas, queremos que sea Dios el que nos lleve a otros niveles, y por eso nosotros presentamos delante del Señor cada uno de estos elementos en un culto de consagración, un culto de acto profético, porque nosotros hemos creído que si consagramos a Dios nuestras vidas y nuestros proyectos, nuestros planes, entonces esos proyectos van a ser afirmados. Así que quiero invitarle para que no se vaya a perder de este servicio poderoso. El 31 de diciembre, servicio de acción de gracia, y el 2 de diciembre vamos a realizar nuestro servicio de acto profético. Así que le invito a todos ustedes que están en Barrancas. Bueno, y si usted también quiere participar, usted no está en Barranca, pero quiere participar, pues entonces comuníquese con nosotros, déjanos un comentario allí en Facebook, o envíenos un mensaje allí en la página de Facebook de la iglesia. Está el número de teléfono, usted se puede comunicar y usted puede decir: mira, yo estoy interesado, quisiera participar en este servicio, y vamos a guiarle a eso. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Tome su Biblia, por favor. Y vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos. Recordará usted que estamos leyendo este libro. Este es un libro muy importante para la iglesia, para los creyentes, para usted que es creyente. El libro de los Hechos. ¿Por qué, pastor? Porque el libro de los Hechos narra cómo fue el inicio de la iglesia. No solo cómo se creó la iglesia, cómo se originó la iglesia, a partir de qué experiencia. El bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, ya habían 120 creyentes en el Señor. El Señor les dijo: no se vayan, sino que esperen la promesa del Padre. Entonces, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. Entonces, en la fiesta de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí. Y de ahí en adelante, todos los creyentes que se iban incorporando a la iglesia, no solamente creían en el Señor, no solamente estaban de acuerdo con la doctrina, sino que eran bautizados con el Espíritu Santo. Le decía que el libro de Hechos no solamente relata el nacimiento de la iglesia, sino la vivencia de la iglesia. Entonces yo quiero animarle que mientras leemos, usted vaya haciendo un paralelo con su propia vida, con su propia experiencia cristiana. Así que si la iglesia comenzó con el bautismo con el Espíritu, con creer en el Señor, primeramente, entonces yo le pregunto si usted cree. Tal vez usted dice: sí, pastor, yo creo. Ok. ¿Cuál es la segunda experiencia después de creer, de acuerdo al libro de los Hechos? Ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo le pregunto: ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Si dice sí, amén, amén, gloria a Dios. Si tal vez dice no, todavía no he tenido esa experiencia como la explica Hechos capítulo 2, entonces necesitas buscar esa experiencia. Ya hemos hablado aquí acerca de esa experiencia, de la experiencia del Espíritu Santo, de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, y quiero animarle a que usted sea lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué más hacía la iglesia? Vivían en unidad, se congregaban, vivían en un compañerismo, eran generosos unos con otros, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto. Entonces, a lo que le animo es a que vaya haciendo un paralelo, vaya haciendo una especie de comparación. ¿Cómo vivía la iglesia? ¿Cuáles eran sus experiencias en la iglesia primitiva? ¿Y cuáles son las experiencias? No use esto para criticar la vida de los creyentes de las iglesias, sino que úselo para edificarse usted mismo. Usted no va a comparar a otros creyentes con lo que dice Hechos. Usted va a comparar su propia vida para que usted pueda
alinearse, para que usted pueda buscar las experiencias de las cuales nos habla la Biblia. Si los creyentes en el libro de los Hechos, por ejemplo, vivían en comunión, entonces usted también busque la comunión. Si los creyentes primitivos eran llenos con el Espíritu Santo y usted no lo ha sido, busque la llenura con el Espíritu Santo. No sé cómo hacerlo, acércate a la iglesia y pregunte, hable, indague cómo puede tener esta experiencia. Si los creyentes primitivos eran generosos, usted también dice, yo no soy tan generoso, voy a aprender a la generosidad. Y así sucesivamente, porque ese es el objetivo por el cual se escribió la Biblia, para que usted alinee su vida a lo que está escrito ahí en la palabra. Quiero que leamos 4 versículos, del versículo 1 al versículo 4, y miremos el reto del día de hoy. El reto del día de hoy. Dice la Escritura en el capítulo 10, versículo del 1 al 4. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios algunas veces. No dice algunas veces, dice siempre. Siempre. Y aquí está el reto. Ya usted me imagino que ya usted identificó el reto, ¿verdad? Dice, versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, es decir, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vamos a dejar hasta ahí porque el capítulo 10 habla de todo lo que fue la experiencia de Cornelio. Pero aquí yo identifico muchos retos, más de uno, y quiero comenzar con el primero. ¿Cuál es el primer reto que encontramos en la vida de Cornelio, o que Cornelio nos enseña? Disciplina en los hábitos espirituales. Eso es lo que yo puedo ver aquí, porque dice la Biblia, describe la Escritura a este hombre llamado Cornelio. Recuerde que desde el capítulo 9, en el versículo 32, ya el escritor, ¿no?, deja de hablar de Pablo, de relatar a Pablo, y comienza a hablar de Pedro. Y Pedro está en una especie de viaje misionero en el cual él está animando a las iglesias, porque en las poblaciones se habían creado grupos de creyentes. Entonces el apóstol Pedro se había tomado el tiempo de visitarlos para ministrarlos. Como les decía, Pedro se había convertido en un emisario no solamente de la palabra, sino del poder de Dios. Ahora Pedro, ya recuerda usted que se quedó en Jope, porque en Jope era donde vivía Dorcas, la mujer que él resucitó. Y él está allí, ¿no?, en casa de este señor llamado Simón, que era un curtidor. Se detiene el escritor allí y enfoca su atención ahora para relatar el caso de este hombre llamado Cornelio. Y comienza diciendo que Cornelio no era un judío. Cornelio era un gentil, es decir, que era una persona que no era judía. Y aunque no era judío, él era un adorador de Dios. Era un adorador de Dios. Y él tenía una disciplina de búsqueda, una disciplina espiritual. Es a lo que nos vamos a referir en esta oportunidad. ¿Cuál era la disciplina espiritual? La Biblia describe que Cornelio, a pesar de ser un soldado, hay personas que piensan que los policías y los soldados no pueden ser creyentes porque tienen que trabajar en la seguridad, tienen que trabajar con armas, tienen que trabajar defendiendo personas, muchas personas piensan de que no pueden ser creyentes en Dios,
pero aquí la Biblia habla de un soldado. Y no era cualquier soldado, era un centurión, era un comandante. Un centurión era un soldado que tenía a su cargo 100 soldados. Así que era un comandante, como una persona de un rango regularmente pues, en el ejército romano. Así que este hombre, dice la Biblia, que era un centurión, que era un soldado romano, pero que era gentil, obviamente era romano. Dice la Biblia que él era temeroso, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Es decir, que no era él solo, sino que él había guiado como buen sacerdote a su esposa, a sus hijos y a todas las personas que vivían en su casa, sus criados, sus esclavos, etc. Los había guiado para que todos fueran buscadores de Dios, para que todos fueran temerosos de Dios. Así que esa era su casa. Era una casa donde se adoraba al Señor. Ahora, nadie puede tener una familia que adore a Dios si él mismo no es un adorador de Dios. Y eso es lo que nos dice de Cornelio, que Cornelio era un hombre que adoraba a Dios. Yo no puedo pretender que mi esposa sea creyente espiritual si yo no le doy el modelo, si no pongo el ejemplo. Yo no puedo pretender que mis hijos sean lo que yo no soy. Así que Cornelio era un hombre que se caracterizaba por una vida piadosa y temerosa de Dios. ¿Cómo expresaba él ese temor de Dios? ¿Cómo expresaba él en términos prácticos esa vida espiritual? La Biblia dice que él que oraba a Dios siempre. Era un hombre de comunión con Dios. Yo encuentro que eso es lo primero que una persona debe hacer. Porque hay muchos creyentes de pronto hoy en día, muchos hermanos que de una manera insistente quieren que sus amigos y sus familiares vayan, los acompañen a los cultos, a la iglesia. Y es muy importante que la gente vaya, claro que sí. Pero lo más importante y lo primero es que una persona tenga una comunión con Dios, intimidad con Dios. Así que ese era Cornelio, un hombre de intimidad con Dios, un hombre de intimidad. Dice la Escritura que Cornelio expresaba en términos prácticos su espiritualidad de la siguiente manera: oraba siempre a Dios y era generoso. Esas dos cosas. Entonces, hoy hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero ni oran a Dios, ni son generosos tampoco. Entonces, a eso le llama la Biblia fe de los demonios. La fe de los demonios. Los demonios tienen fe, pastor. Bueno, tienen una especie de fe. Le escuché a un predicador una vez decir, de hecho lo dice el apóstol Santiago, dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero esa forma de creer no los salva a ellos, porque los demonios ya están condenados. Entonces hay personas también así, o sea, que creen a Dios, pero que no lo obedecen. Recientemente escuché algo acerca de la diferencia entre la fe y la fidelidad. Muchas personas tienen fe, pero no son fieles. Muchas personas tienen fe, pero no son fieles. Es decir, creen en la existencia de Dios. Están seguros de que la Biblia es la palabra de Dios. Es más, leen la Biblia, pero no le son fieles a Dios. Comulgan con el mundo, comulgan con el pecado. Son infieles en sus matrimonios. Son infieles a las amistades. Es decir, tienen fe, pero no son fieles. Y delante de Dios, ¿qué es lo importante? Que la gente tenga fe, pero que la gente también sea fiel. Bien, buen siervo y fiel, le dijo el Señor al siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cornelio era un hombre piadoso y era un hombre temeroso de Dios y expresaba esa vida espiritual a través de la oración y a través de la generosidad. A través de la generosidad. Y hay algo bien lindo que a mí me llama la atención y que me hace pensar mucho. Fueron las palabras del ángel, léalas conmigo. En el versículo 4
el ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus limosnas, es decir, ya yo le expliqué el término limosna en la Biblia, ¿no? Que no son sobras. Dice tus oraciones y tus limosnas, al igual que Dorcas. Cornelio era un hombre que le cambiaba la vida a la gente. Eso es lo que mal se traduce como limosna, sedeká, que son obras sociales. Pero no obras sociales nada más dándole un poco de comida a una persona, dándole unas monedas a alguien, no. Voy a hacer algo para cambiarle la vida a la gente. Voy a ayudarlo a que cambie de estado, de situación. Eso hacía Cornelio. Dice, eso que hacía Cornelio, sus oraciones y todas las buenas obras que él hacía, Dios no las había olvidado, sino que dice la Escritura, esa era la forma en que Cornelio podía expresar su vida espiritual. Y eso fue recordado. El interés que Cornelio mostraba o tenía hacia Dios, lo mostraba haciendo este tipo de cosas. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. No hacemos obras para alcanzar la salvación, no. Más bien, como nosotros tenemos una convicción y como ya hemos sido salvos, entonces por eso nosotros obramos. El ángel le dice, Cornelio, tus oraciones y tus acciones, tus limosnas, han subido para memoria delante de Dios. Y eso tiene un mérito. Delante de Dios tiene un mérito. Aquí está escrito. ¿Cuál es el mérito? Dios la acepta y Dios la recibe. Y no en vano Dios le dice a Cornelio, Cornelio, he visto que estás, o sea, vamos a parafrasear, ¿no? Cornelio, he visto que estás interesado, tienes un interés por Dios y por su reino, pero necesitas ser conducido. No se lo dijo de esa manera, pero cuando le da las instrucciones el ángel a Cornelio, le dice, manda a buscar a Pedro, él te va a decir qué es lo que debes hacer. Cuando Pedro llega a su casa, le predica el evangelio, escúchame bien, y no termina muy bien Pedro de predicar cuando el Espíritu Santo cae sobre la vida de cada uno de ellos y son llenos con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en nuevas lenguas otra vez. Pero mira lo que, y aquí es donde yo voy, la disciplina que tenía Cornelio con sus hábitos espirituales. Y este es nuestro reto para el día de hoy, porque precisamente en estos días muchas personas se alivianan, muchas personas pierden su firmeza espiritual, porque son días de fiesta, porque son días de celebración, son días de comida, son días de... Y sus hábitos espirituales los van apartando, se van debilitando los hábitos espirituales de los creyentes. Y lo que te mantiene firme espiritualmente son tus hábitos. Dios te va a edificar y Dios es el que sostiene tu vida, pero tu parte es mantener los hábitos. Porque dígame usted, si usted deja de orar, si usted deja de leer la Biblia, por ejemplo, ¿usted cree que usted se va a mantener firme si se debilitan los hábitos? No. Tu firmeza espiritual, tu firmeza ministerial va a depender de cuán firme eres tú en los hábitos espirituales. Nosotros en nuestra iglesia enseñamos 4 hábitos espirituales. Los 4 hábitos del discípulo. ¿Cuáles son? Número 1, la oración. La oración. Número 2, la palabra. Tienes que leer la Biblia, estudiar la Biblia. Número 3, el compañerismo. No puedes perder el compañerismo. Y número 4, la ofrenda, el diezmo. Esos son los 4 hábitos del creyente. Entonces yo quiero animarle a que usted, al igual que Cornelio, se mantenga firme en esos hábitos. Los hábitos del compañerismo, el hábito del dar, hábito de la oración y el hábito de la palabra. Tu vida espiritual
va a ser tan fuerte como sean fuertes esos hábitos en tu vida. Pero si en estos días, por ejemplo, o en cualquier época, te relajas espiritualmente, una persona no se va al mundo de golpe, no se va. El escritor a los Hebreos dice que tengamos cuidado para que no nos deslicemos, vamos cayendo lentamente, en cámara lenta, poco a poco. Nadie se va al mundo de golpe, todos se van deslizando. ¿Qué es lo primero que hacen? Dejan de congregarse. Lo primero que hacen es dejar de dar. Todavía mantienen 3 hábitos. Pueden leer la Biblia, pueden orar, pueden tener compañerismo y dejan de dar. Lo segundo es, comienzan a apartarse de los hábitos, del compañerismo. Luego de la palabra y luego de la oración. A veces lo último es apartarse del compañerismo. A veces lo último es darle a Dios. Pero recuerde que son hábitos cardinales, como quien dice. Son fundamentales. Cada uno de esos 4 hábitos. Entonces quiero animarle en este día. Y este es el reto que nos plantea la palabra en esta mañana. Que mantengamos firme la disciplina espiritual. No se afloje, mi hermano. No se vaya a aflojar. Porque, escúchame bien, muchas cosas dependen de ti. Tu vida no solamente, tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Escúchame bien, tus finanzas dependen de tu firmeza espiritual. ¿Cuán firme espiritualmente eres? Entonces, el mundo hoy nos invita a que nos aflojemos, a que nos alivianemos. ¿Qué vas a hacer? Yo encuentro que Cornelio era un hombre que oraba a Dios y hacía limosnas siempre, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Cornelio era firme en sus hábitos espirituales. Y es lo que nos invita la palabra de Dios en este día, que usted sea firme en sus hábitos espirituales. ¿Está dispuesto a aceptar este reto en esta mañana? Entonces dígale al Señor en este día: Padre, yo te doy gracias por Cornelio. Dígale: gracias por Cornelio, Padre, porque él mostró en la Biblia firmeza en sus hábitos. Dígale al Padre en este día: Señor, yo me comprometo hoy a ser firme en mis hábitos. Y para aquellos que tal vez se han estado debilitando en estos hábitos, dígale al Padre que le perdone en este día. Si le ha dado prioridad a otras cosas, si le ha dado prioridad al mundo, a la festividad, a la carne, si le ha estado dando prioridad a estas cosas, dígale: Padre, perdóname. Hoy me levanto en el nombre de Jesús. Me levanto en el nombre de Jesús para afirmarme en mi disciplina espiritual, en los 4 hábitos del discípulo: la oración, la palabra, el dar y el compañerismo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Yo oro, Padre Celestial, en este día, para que tú, Señor, afirmes la vida de tu pueblo. Padre, manténles firmes, como tu palabra lo enseña, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ellos, Señor, no será en vano. Bendice tu pueblo en este día. Bendice a aquellos que viajan, aquellos que llegan, aquellos que salen. Bendice a los que van en la carretera también. Bendice a todos en este día, Padre, y guarda sus vidas. Guarda su entrar y su salir. Tú eres nuestro guardador, tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios bendiga su entrar y su salir. Un saludo para todos los que están de viaje. Que Dios los bendiga y los guarde. Y recuerde, no importa dónde tú estés, mantén tu disciplina espiritual. Que Dios le bendiga.